propósito dentro de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me dispongo a predicar el mensaje de tu palabra. Tengo la seguridad de que esta palabra hará, Dios mío, aquello por la cual tú la estás enviando hacia nosotros. Y yo te pido que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón aquí presente en esta noche. Glorifícate, Dios mío, en la vida de estos jóvenes y en la vida de todo este pueblo que está aquí reunido en esta noche, Dios mío. Y como siempre, Dios amado, toda la gloria te la voy a dar a ti y a nadie más se la daré. En el nombre de Jesús lo he pedido, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos en esta noche. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Dios bendiga al pastor Torres, con el Señor, al pastor Troche. Amén. A todos los que están aquí, al siervo que nos hizo la invitación. Dios te bendiga, varón. Con el Señor, a esta juventud maravillosa que está aquí adorando y buscando el rostro del Señor. No sé si, creo que la última vez que pasé por aquí todavía era evangelista, no me acuerdo muy bien, pero amén, ya yo voy a cumplir casi, en el mes de junio cumplimos 7 años de haber empezado una obra en la sala de mi casa. Gloria al Señor. Y Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno, y ahí estamos, amén, aleluya, trabajando arduamente en la obra del Señor. Les envío saludos de la iglesia Casa de Salvación, la cual Dios nos ha dado el privilegio de pastorear. Envío saludos de mi esposa, de mis hijos y de un nieto. Gloria al Señor. Ya llegó muy rápido. Gloria a Cristo, amén, que tiene apenas 3 meses. Gloria al Señor, de mi hija mayor. Amén. Y estamos contentos disfrutando esa nueva etapa. Gloria al Señor, amén. Así que ya yo comprendo a todos esos abuelitos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y el Dios sabe de mi esposa, la cual no puedo acompañarme en el día de hoy, de mi hijo. Amén. Alexis, que está trabajando en este día. Amén. Gloria al Señor, y de la iglesia a la cual estamos pastoreando. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, no solamente para traer la palabra, sino para hablar, adorar a Dios juntamente con ustedes. Y hemos recibido esa ministración cuando adoramos al Señor. Yo quiero que usted le dé la mano a alguien y le diga: hay un propósito dentro de ti. Gloria a tu nombre. Yo quiero comenzar trayendo una comparación. La comparación que yo voy a hacer es que voy a comparar qué es la palabra propósito para que podamos entenderla hasta el niño que está aquí esta noche. Voy a comparar la palabra propósito con el embarazo de una mujer. Aleluya. Cuando hablamos del estado de gestación de una mujer, hablamos de que hay algo que comienza a formarse dentro de ella, aunque nadie lo vea. Hay algo que comienza a tomar vida dentro del vientre de una mujer, aunque nadie lo está viendo. Aún la misma mujer que ha quedado en estado de gestación no lo ve, pero lo siente. Dicen los doctores que a los 18 días el corazón comienza a latir. O sea, a esos 18 días donde todavía la criatura es un embrión, esa mujer que está embarazada no está viendo lo que después de 9 meses tendrá en sus manos, sino pero está sintiendo un latido, está sintiendo de algo, que hay algo dentro de su vientre. Es exactamente lo que siente todo aquel que ha sido elegido por Dios. Toda aquella persona que ha sido elegida por Dios aún desde sus tempranas edades. Posiblemente llegaste al camino de Dios muy niño.
o posiblemente llegaste al camino de Dios en tu etapa de juventud, o posiblemente llegaste al camino de Dios ya siendo un adulto o un anciano, pero no hay edad para que un propósito se forme. La persona que va militando y que va caminando dentro de este camino, él va sintiendo que dentro de él hay algo que está pasando. Hay algo que está ocurriendo. Hay algo que se está moviendo. Muchos, aleluya, en algún aspecto desconocen lo que tienen adentro. Otros van descubriendo con el paso del tiempo que tienen un llamado de parte de Dios. En el caso mío, cuando nací o cuando Dios permitió que yo naciera, nací en un hogar cristiano. En aquel momento y en aquella época, unos cuantos añitos atrás, mi padre era un evangelista y mi madre era una misionera. Y crecí y nací dentro de ese núcleo y ese ambiente. Cuando mi madre me tenía en su vientre, mi madre me cuenta que ella recibió por revelación de Dios que yo era un varón. Porque en aquel entonces esto de sonograma no existía. No existía esta ventaja en la tecnología. Pero ella recibe por revelación de Dios que lo que tenía en el vientre era un varón. Y ella, amén, comenzó a creer esa palabra. Le estoy contando porque yo no existía para aquel tiempo. Contando lo que me contó mi mamá. Ella dice que Dios le habló y le dijo: lo que tienes en el vientre es un varón y es santo desde el vientre y viene con un llamado específico de Dios. Esa fue la palabra que Dios le entregó a mi madre. Cuando yo nazco y comienzo a ir creciendo y comienzo a crecer y paso por la etapa de niño y ya comienzo a entrar en la etapa de adolescencia y comienzo a cumplir 13, 14, 15 años, han pasado desde que Dios le había dado esa palabra a mi madre, pero en mí no había pasado nada. A lo contrario, le comencé a dar problemas en la escuela y comencé a tener un comportamiento diferente que el que tenía dentro del templo. Tenía otro comportamiento en la escuela. Entonces alaban a Dios aquí. Y ella todavía aferrada a la palabra que el Señor le había dado cuando yo estaba en su vientre. Esa palabra caminaba dentro de su corazón de una manera especial, pero ella no veía nada dentro de mí. Ella no veía que estaban pasando cambios o acontecimientos. Pero para hacer la historia bien corta, en un momento determinado ella como que comenzó a perder las esperanzas de lo que Dios había hablado. Porque yo llegaba a la iglesia y me sentaba en una esquina. Y cuando me sentaba en esa esquina, no oraba, ni llevaba Biblia tampoco. Y me sentaba a lo último. Y allí me quedaba hasta que el culto se acababa y me iba. Y todo eso iba pasando y ella comenzó a hacerle unos reclamos a Dios. Le comenzó a decir las palabras que Dios le dijo a ella. Y ella dice que un día, en un retiro que ella estaba haciendo por mí, dice que Dios le habló. Y que cuando Dios le habló, le dijo estas palabras, le dijo: estate tranquila que yo estoy trabajando con él. Pero ella no veía nada. Yo le dije que el propósito es como un embarazo. Lo que pasa es que este embarazo espiritual a veces dura 20 años. Aleluya. No es igual que el físico. Santo Dios. Entonces cuando Dios le da esa palabra, ella coge fuerza. Y en esos días, amén, había unas actividades espirituales donde yo iba a ir. Y en esas actividades espirituales, que era una campaña, amén, me acuerdo el primer día, una campaña de 6 días. Ese tiempo no se ve eso, una campaña de 6 días. Y llegué a esa campaña y estábamos ahí. Y cuando estábamos en esa campaña, Dios se estaba moviendo
de una manera especial, pero conmigo no pasaba nada. Usted no sabe, usted no está en un culto que Dios toca a todo el mundo menos a usted. Usted dice, ¿qué pasó aquí? Parece que Dios me dejó para lo último. O esta no es mi noche. Y estaba una bendición poderosa. Era la iglesia donde yo asistía en aquella época. Pero el pastor de aquel entonces, amén, que yo tenía, él tenía una costumbre muy peculiar. Y era que cuando él tomaba la parte ya al final de un culto, si él tomaba la parte con la guitarra en la mano, él le decía al pueblo, el pueblo sabía que el culto no se había acabado. Si él la tomaba sin la guitarra, pues el culto había finalizado. Aleluya. Y en esa noche él se para en el altar con la guitarra en la mano. Y él decía esa expresión. Él decía, el culto no se ha acabado. Aleluya. Gloria a Dios santo. La gente empezaba a alabar a Dios porque ya lo conocía. Aleluya, gloria a Dios. Como era pastor, era músico también. Pues cogía la guitarra y comenzaba a tocarla. Y empezó a cantar un coro, para aquella época estaba bien de moda. Aleluya. Y empezó a cantar ese coro y ese coro cogió fuego. Aleluya. Y se prendió aquello otra vez. Aleluya. Y la gente comenzó a recibir el poder de Dios. Pero me acuerdo que él dijo, estas palabras claras, él dijo, el culto no se ha acabado porque todavía Dios quiere hacer algo. Lo que él no sabía que ese algo era yo. Que estaba en unas esquinas, y aquel lugar estaba lleno, pero lleno, no había espacio para sentarse, lleno a capacidad un lunes. Lleno a capacidad, como unas 200 personas. Y yo estaba en una esquina porque era como aquí. Había un solo pasillo en el medio, no había un pasillo en las esquinas. Y cuando aquella bendición gloriosa comenzó a descender y a moverse, y el poder de Dios comenzó a derramarse, las damas comenzaron a recibir, los caballeros y algunos jóvenes comenzaron a recibir, yo entendí que Dios quería tratar conmigo. Y me acuerdo que cuando era pequeño, a mí la gente cuando danzaba me daba temor, me daba miedo ver a esa gente danzar. Y decía, pero ¿por qué danzan tanto? Me acuerdo que mi madre me decía, cuando tú veas eso, esa manifestación del Espíritu, di, lléname con tu Espíritu. Cierra tus ojos y di, lléname con tu Espíritu. Y me acuerdo que yo tenía 15 años, casi para 16. Pero mi madre me dijo eso cuando yo tenía como 5 o 6 años. Y me acuerdo, amén, de esa palabra y comencé a decir para mí, dentro de mí, lléname de tu Espíritu. Y le dije al Señor, voy a cerrar mis ojos, pero no quiero abrirlo. No quiero abrirlo hasta que tú me toques, porque yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y comencé a decirlo. Al lado mío había un grupo de caballeros, algunos jóvenes, y comencé a decirlo, y comencé a decirlo. Nadie me escuchaba, pero yo sé que Dios me estaba escuchando. Amén. Y comencé a decirlo y comencé. No sé cuánto tiempo pasó entre que yo decía eso hasta que llegó una bendición de Dios. Y cuando llegó un momento determinado, les voy a contar mi experiencia. Cada cual tiene una experiencia y lo recibe de una manera diferente, aunque un solo mismo espíritu. Literalmente, detrás de mí se paró alguien mucho más alto que yo. Porque cuando alguien está detrás de ti, tú puedes sentir si alguien está detrás de ti. Pues literalmente yo sentí a alguien detrás de ti, mucho, bien alto, pero de su cuerpo emanaba un calor que me estaba quemando la espalda. Pero lo más curioso de esto es que como que detrás de mi cabeza se abrieron unos ojos espirituales y yo comencé a ver a aquel varón que era grande, con una batola bien blanca y en sus manos, algo bien curioso, tenía una cubeta llena de agua. Y mientras yo decía eso, el varón fue subiendo aquella cubeta de agua, pero aquella cubeta de agua yo la veía, pero no era agua literal. Y cuando la subió al nivel de mi cabeza, la derramó sobre mí.
Pero vino a mi mente el versículo que, como dice la Escritura, los que creen en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Yo comencé a sentir a Dios cuando he sentido a Dios por primera vez. ¿Usted se acuerda cuando sintió a Dios por primera vez? Que no podía detenerse. Cuando eso descendió sobre mí, yo empecé a sentir a Dios de una manera como nunca lo había sentido, porque nunca había recibido ese toque tan especial. Y en mi ignorancia me agarré de la banca que estaba al frente, porque mi cuerpo comenzó a temblar de tal manera que yo no podía controlarlo. Y yo estaba temblando con mis ojos cerrados, porque todavía no había podido abrirlos. Y yo estaba recibiendo y temblando mi corazón, temblando mi cuerpo, pero con mi mano agarrada en el banco. Esto que le voy a decir ahora no sucedió así, sino eso es lo que yo me imagino. Yo imagino que allá arriba en el cielo dijeron: a este muchacho hay que darle un poquito más de voltaje, porque estaba en el banco ese. Le vamos a meter un voltaje que va a soltar el banco ese ahora. Óigame, cuando aquel correntazo cayó, porque lo que yo sentí fue un correntazo. Cuando aquel correntazo cayó, yo solté aquella banca, y cuando abrí los ojos estaba en el medio de la iglesia. ¿Cómo llegué? Yo no sé. Yo no sé cómo llegué ahí. Lo que pasaba conmigo era que yo no podía dejar de correr. Y como en Puerto Rico no es como aquí, que las iglesias son con la puerta cerrada, allá es puerta abierta. Salí corriendo por el parqueo porque lo que sintieron fuego y los ujieron detrás de mí. Porque el que recibe a Dios está acuerdo, ¿no? Y mientras yo recibí ese toque, yo los escuchaba a ellos: vete por aquí, vete por allá, agárralo por allá. Yo decía, a mí esta noche no me agarra nadie. Y volví a entrar para adentro. Y cuando voy entrando para adentro, amén, mi madre estaba en la esquina, porque ese día yo no estaba en la iglesia, sino como ya era tarde, fue a buscarme y de ese le di un golpecito y seguí corriendo. Pero ella no se dio cuenta que era yo. Ya le dice a la diaconisa que está al lado, le dice: oye, ese muchacho poco me lleva en realidad. La diaconisa le dice, eso es contándome ella. La diaconisa le dice: pero tú no te has dado cuenta quién era ese. Ese es tu hijo. Se acaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo le estoy hablando 22 años atrás. ¿Cuántos alaban a Dios aquí en esta hora? Pero no todo empezó así, porque el propósito en la vida de las personas que le servimos a Dios no es de la noche a la mañana, como la gente piensa. A veces la gente piensa que un joven que está viniendo a la iglesia y no lo vemos adorando a Dios y no lo vemos haciendo las cosas que nosotros como adultos sabemos hacer, pensamos que ese joven, amén, está haciendo algo indebido, o pensamos que ese joven, aleluya, no está aprovechando bien el tiempo. Y déjeme decirle algo: que todo aquel que se congrega dentro de un lugar donde habita la presencia de Dios y donde se mueve el Espíritu Santo y donde la palabra que se predica va guiada por el Espíritu de Dios, algún día va a ser el efecto que usted está esperando ver. Escucha bien. En ese proceso de 9 meses de la mujer suceden muchas cosas. Hay algunas que tienen lo que ellas llaman una mala barriga y tienen diferentes dificultades. Hay algunas que tienen un embarazo de alto riesgo, y por el alto riesgo tienen ciertos cuidados que tienen que tener. Suceden muchas cosas, y para que usted me entienda un poco más de lo que es el propósito, lo tenemos que llevar, lo podemos llevar a una historia donde la Biblia dice que una mujer que tenía edad muy avanzada quedó embarazada. Aleluya. Y esta mujer se llama Elizabeth. La Biblia dice que tenía edad muy avanzada. Esa palabra o esa expresión de edad muy avanzada a lo que se refiere es a las circunstancias que estaban en ella. Y hay cosas que están pasando, amén, quizás en la vida de un joven, en la vida de un juvenil, en la vida de un adulto, que parece que lo que Dios quiere
siendo muy anciana. Lo tremendo de esto es que cuando ella cae embarazada, no hay registro bíblico de algún movimiento de la criatura en los primeros 6 meses. Santo Señor Dios, aleluya. Cuando se supone que ya a los 2 o 3 meses la criatura tenga movimiento. Santo Señor Dios. Posiblemente, cabe la posibilidad muy viable, y esto es como un exégesis, cabe la posibilidad de que ella no hubiese tenido movimiento de su criatura por 6 meses. Santo Señor Dios. En aquel entonces no existían los adelantos que existen hoy, que en una cita médica le pueden dejar saber si esa criatura está muerta o está viva. Sino que en aquellos entonces, en aquella época, ella tenía que esperar y confiar en la palabra que Dios le había dado. Durante 6 meses no recibió movimiento hasta el día que María, su prima, decide visitarla. Entienda lo que va a pasar aquí. Porque hay gente en la iglesia que parece que Dios no está con ellos. Que parece que Dios no está haciendo nada. Porque no tienen movimiento. Porque no sienten a Dios. Porque no manegua. Porque no corre. Porque no brinca. Y alguien pudiera decir, ese parece que está muerto. Esa parece que está muerta. Pero déjame decirte algo en esta noche. Hay un tiempo determinado por Dios para Dios darle vida si es que acaso se ha muerto. Llegó María, pariente muy lejana, Señor oh Dios. que en aquel entonces estaba recién embarazada. Santo Señor oh Dios, aleluya. La criatura era un embrión, pero la criatura de Elizabeth tenía ya 6 meses. Ya estaba en un pleno desarrollo, pero posiblemente podía caber el pensamiento de que la criatura pudiese estar muerta. Usted tiene que entender algo en este camino divino, Santo en Señor. este camino del Espíritu, que todo lo que sucede no sucede por suceder. Amén. Usted no pasa cosas aquí porque usted las quiso pasar. Usted no nació en la familia que usted nació porque sacaron allí un numerito y ese es el número que salió. Usted nació en la familia que nació y tiene los padres que tiene. Está en la iglesia que está porque Dios así lo quiso. Porque hay dos cosas. Hay cosas que tú no puedes escoger aquí. Tú no puedes escoger, escucha bien, ¿quiénes van a ser tus padres? ¿Y cuándo es el día que tú naces? Aleluya. Tú no lo puedes escoger. Santo Señor oh Dios. Eso lo escoge Dios. Aleluya. Dios sabe dónde colocarte, Amén. dónde ponerte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que les quiero decir con todo lo que estoy hablando es que María llegó a casa de Elizabeth no por puro chiste, no por pura consualidad. Llegó porque había un propósito y había un encuentro que tenía que suceder. Gloria a Dios. Aleluya. Y era que posiblemente Elizabeth tenía quizás las esperanzas muertas. La duda quizás le pudo haber estado dándole en la mente y llegó María y con una simple salutación, porque era la costumbre judía saludarse y decir shalom. Santo Señor oh Dios. Con una simple, porque hay veces que la prueba es tanta, la lucha es tanta, y Elizabeth quizás podía estar en esa lucha, y María lo que le dijo, paz. Aleluya. Pero cuando le dijo paz, lo que tenía dentro empezó a saltar. Ay, Dios mío, Dios del cielo. Porque va a llegar un momento que la palabra de Dios va a llegar a tus oídos y el propósito que está dentro de ti, que no se mueve, que no brinca, que no salta, cuando escuche la palabra va a entender que la palabra que está entrando por esos oídos es la palabra del que lo puso ahí adentro. Gloria. Y aquella criatura saltó, Aleluya. como quizás hoy tu vida puede saltar. Aleluya. Como quizás hoy te vas a dar de cuenta, joven que estás aquí, te vas a dar de cuenta que quizás has venido por meses, por años, pero hoy Dios quiere que esta palabra active lo que tienes dentro de Dios. Porque todo el que está aquí tiene algo de Dios adentro. Todo el que está aquí tiene un propósito de Dios adentro. Que hay cosas en el camino que quieren que
Dice lo que está por no se pierde. No se pierde. No se pierde. No se pierde. Aleluya. Hay algo muy interesante. Dios no consultó contigo del propósito. Dios no te dijo a ti para qué te iba a llamar. Aleluya. Amén. Él te eligió y el cielo y él era el testigo de lo que iba a hacer contigo. Santo Señor. Pero tú no sabías ni tenías idea de que yo no tenía la menor idea que a mi edad, a la edad que yo iba a tener ahora, iba a ser un pastor. Santo Señor, oh Dios. Aleluya. Porque nadie nace sabiendo eso. Nadie viene al mundo pensando, yo voy a ser un ministro. Cuando los niños empiezan a desarrollar, lo que empiezan a decir, bueno, yo quiero ser un jugador de baloncesto. Yo quiero ser un jugador de pelota. Yo quiero ser una actriz. Yo quiero hacer aquello y lo otro. Y cuando viene a ver, en Wendy, haciendo hamburguesas para todo el mundo ahí. No se llevó a cabo como yo lo pensé. Esas son metas humanas, pero ninguno de nosotros sabíamos, o Dios consultó con nosotros acerca del propósito. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Él no consultó? Esto es una teología personal. Él no consultó contigo porque hay personas que no quieren hacer lo que Él dice. Amén. Amén. Hay personas que si Dios le hubiese dado la oportunidad de nacer en otro hogar, se lo hubiesen agarrado. Yo mejor prefiero nacer en un lugar donde hay cuna de oro, millones, chavos, dinero. A los 15 años mi papá me pone en las manos un BMW del 2015. Santo. Unos jóvenes que empezaron a sonreírse ahora estaban tan serios. ¿Ah? Pero Dios no nos dio esa opción. Porque Él sabía que si Él nos dice lo que Él iba a hacer con nosotros, a alguno de nosotros le hubiésemos puesto un no desde el principio. Porque vamos a hablar claro. Ahora los que le dicen sí, todos siempre le dijeron que sí. Usted que ya le dijo sí. Usted le dijo sí cuando desde el principio, no. Dios tuvo que ir convenciéndote, tratando contigo para que tú dijeras sí. A la buena o a la mala, pero no ibas a decir sí. Aleluya. Hay jóvenes que están aquí sentados que Dios no te ha dicho lo que va a hacer contigo. Aleluya. Amén. Quizás si Cristo no llegase, que es muy dudoso de pasar 20 años más aquí en esta tierra. Pero si pasaran 20 años, algunos de ustedes serán los pastores de los que hoy somos jóvenes y en ese día seremos viejos. Porque el plan y el camino de Dios no se detiene. Por lo tanto, hoy, si Dios te dice lo que vas a hacer, muchos dirían, no, yo no quiero hacer eso. Si son hijos de pastores, dijeron, yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor porque yo siempre veo a papi en ese teléfono ahí, dale que te da, dale que te. Y la hermanita Marta trayendo problemas todos los días a casa. ¿Ah? Dios mío, tú te dices, Señor. ¿Ah? ¿Qué puede pasar? Aleluya. Si Dios te dice lo que va a hacer contigo, tú dirás que no. Pero Dios tiene sus métodos. Dios tiene sus formas y sus maneras de trabajar con todo, aún desde el niño hasta el anciano. Hay un propósito dentro de ti y se va a cumplir. Yo quiero explicarte esto acerca de una historia. Una vez un fabricante de lápices le dijo a un lápiz que fabricó, escucha bien, te he hecho para cosas extraordinarias, no te he hecho para cosas simples y sin valor en la vida. Te he hecho para cosas muy especiales, pero hay 7 principios para tu existencia. El lápiz se sentía que no tenía esperanza porque el primer principio que le enseñó era que iba a ser puesto en una caja. Dice, estarás mucho tiempo en la caja
Y cuando te encuentres así, pensarás que no vale la pena. Todo el mundo compra el lápiz allá y el lápiz tuyo no lo compra. Así le pasa a mucha gente en la iglesia. Que ven a otros a desarrollarse y dicen, pero ¿y cuándo llega mi turno? ¿Cuándo llega mi hora? ¿Cuándo llega lo que Dios dijo para mí? Quédate tranquilo, quédate en la caja, no te salgas. Pensarás que estás perdiendo el tiempo, que no sabes cuál es el propósito para tu vida. Pero sabes, te hice con un propósito y en mi tiempo te voy a sacar de la caja. Usted es como un lápiz metido en una caja. Va a llegar un día que Dios va a decir, yo voy a usar ese lápiz. Pero tienes que esperar hasta que Dios decida usarte. Y hasta que Dios decida que es el tiempo oportuno para él manifestarse en tu vida. El segundo principio era que le hizo un borrador. Te puso un borrador para que todos los errores que cometas en tu vida los puedas borrar y volver a escribir. Mira que se cometen errores aquí. Se cometen errores y errores grandes. Pero Dios te dio la habilidad para que no los vuelvas a hacer. ¿Sabías eso? Hay alguien que dice, es que yo he cometido grandes errores, yo he hecho cosas. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, lo único que puedes hacer es no volver a hacerlo. Dios te dio la habilidad de no volver a cometer el mismo error. Hay gente que pasa todo un año y toda una vida cayendo en el mismo hueco. Y la gran mayoría tienen grande potencial de Dios. Talentos, dones y ministerios poderosos, pero no salen del hueco. Dios te dio la habilidad para que no cometas los mismos errores. Los errores se deben convertir en sabiduría en aquel que los comete. ¿Por qué sabiduría? Porque la Biblia dice que mires tus días de tal manera que traigan a ti sabiduría. Y los jóvenes que están aquí, que están apenas comenzando en una edad tan tierna, aún ellos cometen errores. Lo que pasa es que los errores de ustedes no tienen las consecuencias que tienen los errores de nosotros. Porque hoy en día tú cometes un error y por eso le quisiste borrar le robaste el bultito a tu amigo porque te gustaba. O el lápiz, la libreta, o 50 chavos que viste ahí. ¿Ah? Bueno, ese error que tú cometes no tiene resultado tan grande porque quizás nadie se dio de cuenta. Y se dieron de cuenta, dijeron, es que es un niño, vamos a dejarlo. Pero mientras vayas creciendo y sigas practicando el mismo error, algún día verás una consecuencia muy grande de la cual no vas a poder salir. Por eso, que aunque ahora cometas errores, tienes que ir aprendiendo. Y hay dos maneras que los jóvenes pueden aprender. Y todo el mundo aprende. Mira, hay gente que aprende 3 maneras de aprender, pero la gente siempre escoge la última. La primera manera de tú aprender es saber escuchar consejos. Porque hay adultos que no saben escuchar consejos y después quieren aconsejar a sus hijos. Se dañó esto aquí, ¿verdad? Hay adultos que no escuchan, pero quieren aconsejar a sus hijos. Es escuchando consejos de alguien que pasó por eso, consejo de alguien que pasó en la vida y no quiere que tú pases lo que esa persona pasó. Esa sería la mejor manera, ¿verdad? La mejor manera. La segunda manera de aprender en la vida es viendo los errores de otros. Viendo lo que tu amiga hace, lo que tu amigo hace y lo que le pasa. Porque hay gente que viendo lo que le pasa, lo siguen haciendo. Si tu amigo cortó clase y se cogió 3 días de suspensión, ¿tú lo vas a hacer? Porque hay 3 días y quizás ni te impulsan. Y la tercera manera, que es la que todos hemos escogido en la vida, es aprender por nuestros propios errores. Pero hay gente que ni con sus errores aprende. Hay jóvenes que van a comprender esta gran verdad
de la cual le estoy hablando cuando esté más grande. Porque ahora ustedes piensan que todo está en sus manos, pero ustedes se dan de cuenta que no era sus manos, era tan lejos que se encontraba. Te puse un borrador. Tercero, te puse el principio, un sacapunta. Cada vez que vayas a hacer algo contigo, voy a sacarte punta. Sentirás que te estoy acabando, verás que te estoy aniquilando. La cuchilla te herirá y te haré sentir que todo se acabó. Pero no te angusties, porque no te estoy aniquilando ni te estoy acabando, solo te estoy sacando punta porque quiero hacer algo nuevo para ti. Gloria a Dios. Y hay gente que no puede consolidar el dolor con el propósito. Y hay gente que piensa que el propósito no va a tener dolor. Pues yo quiero decirte hoy que el dolor será parte de tu propósito. Porque el dolor que enseña la vida es un dolor que trae culpabilidad, es un dolor que trae tristeza, pero el dolor que enseña la Biblia es un dolor que trae frutos. ¿Me puede alabar a Dios aquí? Es un dolor que cambia pensamiento, es un dolor que te hace ver las cosas de una manera diferente. Si no, pregúntale a Jacob. Si quiere conocer el dolor, pregúntale a Jacob. Pregúntale qué Jacob piensa del dolor. Porque cuando se encontró aquí, un paréntesis, cuando se encontró con aquel gran varón peleando a esas horas y viendo al varón que este individuo no quería soltarse y no quería dejar de luchar y no quería dejar de pelear, sacó su mano y se la puso en la cadera. Y cuando se la puso en la cadera, le sacó la cadera de sitio. Santo Señor Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué sintió Jacob? Dolor. Dolor. Pero aún sintiendo dolor, no lo soltaba. Miren, le voy a decir algo aquí. En la cadera, por esta pierna, corre hasta acá arriba el hueso llamado fémur. Ese es el hueso más fuerte que tiene el cuerpo humano. Vamos a darle esta clase aquí. Escucha bien, ese es el hueso más fuerte que tiene el cuerpo humano, ¿verdad que sí? Pues entonces Dios le toca su fuerza. Porque Dios no puede trabajar con gente que se cree fuerte. Amén. Escucha bien, juventud, Dios no puede trabajar con gente. Dios tuvo que tocarle su fuerza, porque ahora en la debilidad de él era que se iba a glorificar. Lo más terrible de esto es que todo el mundo que veía a Jacob caminando sabía la experiencia que él había tenido. Jacob jamás se iba a olvidar del dolor que sentía, porque la Biblia dice que él cojeaba. Mira que hay dolores que tú tienes que pasar para Dios poder hacer de ti lo que dijo en un día determinado. Hay cosas que tienes que pasar para Dios glorificarse. Hay lágrimas que vas a botar para poder ver la gloria de Dios manifestada. Santo Señor, aleluya. El cuarto principio, deja tu marca. Aleluya. Deja tu marca donde quiera que pase. Que todos sepan que por ahí pasaste. Porque fuiste hecho para dejar marca e impactar a todos aquellos que están cerca de ti. Por lo tanto, asegúrate de que estás dejando huella, una marca en lo de tu camino. Nosotros estamos aquí porque antes de nosotros hubieron gente que dejaron marca. Amén, gloria a Dios. Alguien nos inspiró a buscar a Dios. Alguien nos inspiró a ser hombres de oración. Alguien nos inspiró a seguir este camino de santidad. ¿Por qué? Porque dejaron marcas. Quizás mucha de esa gente ya no está. Aleluya. Están en un mejor lugar. Pero ahora hay otros que estamos dejando marcas. Para cuando ya yo no esté, entonces sean mis hijos los que sigan dejando marcas. Dile que está a tu lado, tienes que dejar marcas. Que tu hijo te vea orando, que tu hijo te vea alabando a Dios, para que también aprenda el valor de la alabanza.
la soja. Y el quinto principio, este era el fabricante hablando con el lápiz. Santo, Y Dios hablando con nosotros. Le dijo, el principio de la mano ha sido creado para cosas grandes, pero tú solo no puedes hacer nada, a menos que estés en la mano de aquel que es grande. Cristo expresó un principio muy grande y se lo dijo a sus discípulos en el libro de Juan. Dijo, sin mí nada podéis hacer. Dile que no se trata de ti, se trata del que está dentro. Amén, gloria a Dios. Nada de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque somos buenos. Porque de la manera que predicamos, de la manera que se canta, de la manera en que hacemos muchas cosas, las hacemos porque la mano del artista nos está moviendo. Aquí en esta hora, la mano del alfarero nos está dando. Cuando empezamos éramos unos carabatos, pero ahora somos, aleluya, unas antes en las manos de Dios. Si tú quieres lograr algo de parte de Dios, deja que la mano de Dios te toque. Si tú quieres lograr algo grande de parte de Dios, deja que la mano de Dios sea la que escriba tu historia. Gloria a Dios aquí. La Biblia dice que los pasos de Dios, los pasos del hombre, son ordenados por Él. Mira que tu historia ya está escrita. Tu historia ya está escrita. Tu historia ya está escrita. Ese dolor, tu historia ya está escrita. Esa presión, tu historia ya está escrita. Ese momento, tu historia ya está escrita. Eso es parte de tu historia, pero no será parte de tu destrucción. ¿Cuántos alaban a Dios aquí en esta hora? Y el sexto principio, mire lo que le dijo. El grafito lamina. Lo más importante es lo que está dentro de ti. Porque te pueden rayar, quizá morder. A eso que le gusta morder los lápices. Te pueden quitar la pintura, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que va dentro de ti. Recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dile que está claro. Lo que yo tengo de Dios está dentro de mí. Está dentro de mí. Óyelo bien, joven. Lo que Dios tiene para ti está dentro de ti. Está creciendo. Se está formando. Las circunstancias que te están llegando ahora, de acuerdo a tu capacidad, son parte de la formación de tu propósito más adelante en la vida que has decidido tomar. Y el séptimo principio es el principio del quebrantamiento. Habrá momentos en la vida, le dijo el fabricante del lápiz, que personas, eventos o circunstancias producirán que te quiebres. Y cuando eso suceda, creerás que ya nada vale la pena. Creerás que no sirve. Hay jóvenes que piensan que no sirven. Y apenas lo que tienen son 14 años. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con jóvenes de 14 años con pensamientos de suicidio. Con un joven de 14 años, de 13, tiene pensamientos suicidas. Si apenas ha comenzado a vivir. Hace un tiempo atrás hubo una noticia en un hogar de una joven de 14 años que por haber traído malas notas a su casa, y parece que su madre la regañó. Dice que se fue al cuarto y al otro día la encontraron pintando. 14 años. O sea, como un joven de esa edad decide tomar una decisión tan drástica, tan drástica como es acabar con su vida. Porque usted no puede ignorar que hay gente y hay jóvenes que tienen batallas aún más grandes que la suya. Uno no puede ignorar, porque a veces uno dice, es que está en el cuarto, ese
Esa es la vida de él, de esos paseitos por ahí. Porque a veces están siendo zarandeados por cosas que están pasando. Hay jóvenes que han llegado al extremo de hacer cosas que ellos no quieren que sus padres se enteren. Y cuando ellos ven que sus padres se van a enterar, son capaces de quitarse la vida. Estoy hablando cosas del espíritu aquí, cosas serias. Van a haber momentos que nos van a quebrar. Vamos a sentir que nos vamos a romper. Pero dile que está a tu lado, todavía no se ha acabado. Cuando tú sientas que te están rompiendo, y como me invitaron para predicarle a los jóvenes, entonces yo me estoy enfocando en ellos, aunque el mensaje es para todos los que estamos aquí. En un campamento de jóvenes estábamos ahí y hicieron una dinámica. Querían sacar el rey y la reina del campamento. Entonces yo era parte de los jueces. Nosotros hacíamos unas entrevistas a todo lo que querían. ¿Y sabe qué? Que me llamó mucho la atención que el denominador común, cuando nosotros le preguntamos, había una pregunta que decía: ¿qué ustedes creen que es lo más difícil para un joven? Esa pregunta, no hubo un joven o una jovencita que se sentara en la silla y dijera otra cosa, solamente dijeron una sola cosa. Dijeron: la presión de grupo. Lo más difícil. La presión de grupo va a querer que tú te rompas, que tú te quedes. Lo que dicen unos amigos tuyos, otros muchachos que son jóvenes, pero que no tienen temor de Dios, que no van a la iglesia, que no quieren buscar de Dios, que ya están probando y experimentando lo que es el cigarrillo y la marihuana. Y jovencitas que ya están activas sexualmente. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Con 14 y con 13 años. Van a querer que tú hagas lo mismo que ellos. Y van a querer de alguna manera obligarte. Y si no lo haces, no eres parte de nosotros. Y si no lo haces, no te puedes pasar con nosotros. Y si no lo haces, no eres hombre. Y si no lo haces, no eres mujer. ¿Sabe qué? Usted va a tener que pelear y tomar decisiones serias. Y entender que lo que está detrás de ellos quiere matar tu propósito. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de ellos sabe quién eres tú. Y lo que tú tienes dentro de tu vida. Lo que tú tienes dentro de tu vida. La Biblia nos enseña que Dios eligió a Jeremías. Los exégetas dicen que Jeremías tenía entre 15 a 25 años. Gran probabilidad que tuviera 20 años de edad cuando recibe el llamado. Viene de una familia sacerdotal, pero viene de la raíz a los cuales Salomón le prohibió ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, no se asegura que él hubiese tenido experiencia sacerdotal. Pero viene de una línea espiritual, viene de principios. Entonces Dios, aunque viene de una línea sacerdotal, debería ser sacerdote. Pero entonces Dios lo está eligiendo para ser profeta. Santo Señor Dios. Y lo elige para ser profeta. Y la palabra elegir significa optar por algo o alguien en particular. Y esa palabra que es bashar en el hebreo significa, describe la clase de elección que se hace cuando se examina más de una cosa para seleccionar una. Dios quiso que fueras tú. Amén, gloria a Dios. Hay a veces que la gente dice, hay gente que llega al extremo, pastor, de decir: Dios, déjame en paz. Porque ellos piensan que Dios la tiene con ellos, y es verdad. Dios la tiene con ellos. Se meten por aquí y allí Dios le habla. No quiero, es que yo no quiero buscar de Dios. El hijo le dice a la madre: no me obligue a orar, yo no quiero buscar de Dios. Entonces Dios le mete sueño. Estoy soñando también, no me deja tranquilo. Porque cuando Dios elige a alguien, Dios va a hacer que esa persona termine haciendo lo que Él dijo. Aunque esa persona en el momento esté haciendo como el gato cuando usted lo va a bañar.
que levanta las manos, levanta las patas y saca las uñas y no se quiere bañar, pero a la larga termina haciendo lo que el baño quiere hacer. Así también en la vida de todos nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, nosotros nos ponemos a veces rebeldes. No queremos venir a la iglesia, no queremos buscar a Dios, pero vamos a terminar haciendo lo que Él dijo que teníamos que hacer. Porque Dios tiene manera de convencerte. Dios tiene muchas maneras de convencerte. Gloria a Dios. Dios te puede convencer. Amén, gloria a Dios. Dios puede cambiar tu manera de pensar. Y tú decir una cosa hoy, pero de mañana en adelante, de pensar a decir otra cosa. Porque Dios tiene forma de trabajar. El primer trato conmigo, yo puedo hablar de mí, no de ustedes, porque no los conozco a ustedes. De mí sí. El primer trato que Dios tuvo conmigo, antes de la experiencia del bautismo, fue a la edad de 13 años con un sueño. Y en ese sueño yo soñé con el arrebatamiento de la iglesia. Y escuché aquellas voces como de trompeta. Y cuando eso sucedió en el sueño, yo empecé a mirar a mi alrededor y empecé a ver gente siendo ascendida a los cielos y su ropa cayendo al suelo. Santo Señor Dios. Y como los sueños corren así, en un momento me paré en un lugar a lo cual yo llamé un lugar donde yo podía ver los 4 términos de la tierra. Y seguían subiendo almas de diferentes partes del mundo hacia arriba. Lo que pasó en el sueño fue que yo me di de cuenta que yo no subía. Santo Señor Dios. Y cuando yo me di de cuenta que volví a caer en la calle que dirigía hacia mi casa. Y cuando me di de cuenta que yo no subía, empezó una desesperación y empecé a correr para mi casa a ver si mis padres estaban. Y cuando llegué a mi casa, empecé a buscar en el cuarto de mis padres, en el cuarto de mis hermanas, y nadie estaba en la casa. Y escuché esa voz adentro de mí que me dijo: te quedaste. Aleluya. Eso es lo más desesperante que hay. Amén. Yo empecé a gritar en la sala de mi casa. Y empecé a gritar con tal fuerza que yo decía: Señor, acuérdate de mí, ven de nuevo. Y así desperté. Aleluya. Cuando desperté estaba bañado en sudor. Cuando desperté estaba llorando desesperado. Y a esa hora, no sé ni me acuerdo qué hora era, le toqué la puerta a mi madre como la policía toca la puerta cuando quiere entrar. Se levantó mi madre: ¿qué te pasa? Y ahí caí encima de ella llorando. Le dijo: el Señor vino y me quedé. ¿Sabe qué? No pude dormir. Yo tenía 13 años de edad. Mi madre se tuvo que acostar conmigo y orar por mí. Y mientras ella me sobaba mi cabeza y oraba por mí, me fui durmiendo. Pero de ese día Dios comenzó a tratar conmigo y me comenzó a dejar saber que si yo seguía como iba caminando, me iba a quedar aquí abajo. Gloria al Señor en esta hora. Porque no me iba a garantizar el cielo que mi padre fuera pastor, ni me iba a garantizar el cielo que mi padre diera campaña. Lo que me iba a garantizar el cielo era que yo tuviese una relación con Él cuando Él regrese. Aleluya. Y no lo garantiza el cielo cantar coro. Y no lo garantiza el cielo cantar himno. Escucha bien lo que le voy a decir. Estoy a favor del movimiento del Espíritu, pero no te garantiza el cielo la lengua que hable, ni te garantiza el cielo lo mucho que corra. Lo que te garantiza el cielo es que cuando Cristo venga, Él diga: ese es mi amigo y no lo puedo dejar acá abajo. Ay, Dios mío, si tú no que se oiga. Si ya la Dios levanta esa mano, me parece que algunos están cansados esta noche. Ay, la sombra, mira, las primeras palabras, tú terminas bien la parte del escudo más corta. Terminando. Santo Señor Dios. Las primeras palabras que Dios le dice a Jeremías es: antes que te formase en el vientre, te conocí. Óigame. ¿Y cómo Dios conoce la nada? Santo, aleluya.
¿Cómo Dios conoce la nada? Santo Señor Porque Dios. si usted no tiene forma, ¿qué es? Nada. Santo eres tú, mi Dios. Ay, Señor. Aleluya. ¿A qué Dios le estaba hablando? Aleluya. A Dios le estaba hablando un embrión, porque Él dice, antes que te formase, o sea, antes que fueras embrión, yo te conocía. Santo ¿Sabe? Señor ¿Sabe? Dios. ¿Sabe lo que Él estaba hablando? Al propósito. Aleluya. Antes que tú nazcas, ya Dios sabe lo que tú vas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Antes que tú seas un embrión, Dios sabe a lo que tú vas a llegar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de tu vida y Él es el que dirige tus pasos. Y aunque en un momento determinado de tu vida algunos se aparten, algunos se alejan, pero van a terminar haciendo lo que ya Dios dijo de antes que no fueras nada. Te conocí. Aleluya. Amén. O sea, para que puedas entender, antes de que fuera lo que eres, supe tu área fuerte, supe tu áreas débiles, sabía que ese carácter que tú tienes, sabía de tu fracaso, sabía de tus imperfecciones, pero puse mis ojos en ti. Aleluya. Aquí nadie ha venido al camino por bueno que era. Amén. Aquí nadie llegó al camino porque era bueno. Todo, aún usted, joven que está aquí, si nació en este camino, hubo un momento donde usted tuvo que decidir servirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el nacer en un hogar cristiano tampoco me garantiza el cielo. A Dios conoce tus áreas fuertes. Dios conoce tus áreas débiles. Dios conoce todos los fracasos que has tenido y tendrás. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Dios conoce tus imperfecciones. Pero sobre todas esas cosas Él decidió mirarte. Amén. Gloria a Dios. Es increíble cómo Dios trabaja. Dios no puede trabajar como nosotros los hombres, porque nosotros siempre estamos mirando el defecto. Amén. Predica bueno, pero que mucho falta. ¿Cuántos alaban a Dios conmigo? Ah, tiene potencial, pero oh Dios mío, qué mal criado es. Siempre estamos mirando ese defecto. Pero Dios ve los defectos. Pero en el caso de Dios, es que Dios sabe que Él tiene la capacidad de cambiar la malcrianza. Ojalá a Cristo. Él tiene la capacidad de cambiar aquello que ahora parece un estorbo, pero más adelante será evidencia del paso de Dios por la vida de esa persona. Santo Señor, aleluya. Te conocí. Esto se deriva de la idea de captar por medio de las facultades intelectuales, naturaleza y cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. O sea, escucha bien, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus fracasos, Dios sabía tus imperfecciones, pero Él sabía que también ibas a terminar diciendo sí. Él sabía que a algunos le hemos dado como que más trabajo. Aunque para él no es imposible, pero algunos como que nos hemos hecho fuertecitos. ¿Ah? Las fuertecitas. Y a Dios le encanta esa gente guapa. Son bravos, le encanta a Dios. A Dios le encanta a la gente brava. Porque más bravo que él no hay nadie. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esa gente que está ahí como que tú sabes, que no lo toque mucho, porque si tú lo tocas, detona. Un detonante. A esa gente le gusta a Dios. Porque Dios sabe que a la larga y a la final van a terminar diciendo que sí, van a terminar haciendo lo que ellos decían que no iban a hacer. Amén. Gloria a Yo tengo Dios. un secreto aquí que vale dinero, pero ustedes se lo voy a dar gratis. Nunca le digan que no a Dios. A todo lo que digas que no, ahí te van a mandar. Tú dices, no, yo no quiero cantar, pues Dios va a buscar la manera de que cante. No, yo no quiero enseñar, pues vas a enseñar. Mejor dile que sí, para que te pongas a hacer rápido lo que él quiere. Aleluya. Y no tenga tantos tropiezos. Antes que naciese, te santifiqué. Esto no significa que ya Jeremías era santo. No, todo aquel que nació después de aquella caída de la primera pareja, todos nacían con ese ADN de pecado. Lo que significa que te santifiqué es que te voy a separar y te voy a apartar de un grupo porque quiero hacer algo contigo. Por eso es que hay gente que
negó el camino de Dios y dice que ni las balas los dieron, ni las balas los mataron. Que pasaron por muchas, que estuvieron al punto de la muerte y no se murieron, era que Dios te separó. Dios te apartó. Y dijo, con ese, aunque le den golpe, no me lo maten. Yo tengo algo con él. Eso significa, antes que naciese, te santifiqué. Antes que tú pensaras en Dios, ya Dios pensó en ti. Y dijo, vamos a separar a este jovencito. Vamos a separar a esta jovencita, la vamos a separar. Por eso quizás por eso la gente no quiere andar contigo. Porque te separaron. Y a todo el que separan, lo separan porque es diferente. Aleluya. Te está separando. Lo que pasa es que el enemigo no se va a cansar de que tú trates de alguna manera de cruzar la verjita y de que brinque la verja, pero no brinque la verja, porque si brinca la verja y te muerden los perros, el diablo no tiene la culpa la tienes tú. Ojalá venga Dios aquí con él. Entonces parece que después de la 10 de la noche se hace difícil la Dios aquí. Quédate a este lado de la verja, aunque allá se vea todo muy atractivo, todo muy bonito, todo muy elegante. No cruce. Santo Señor, oh Dios, aleluya. Te santifiqué, te separé y te puse aparte. Aleluya, gloria a Dios. Y después le dijo, y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué le quiso decir eso? Tu ministerio no tendrá límites. Porque no le puso límites. No le dijo, te di por profeta a Israel. No le dijo Israel. Le dijo, te di por profeta a las naciones. ¿Y cómo ese llamado se cumplió? Santo Señor, oh Dios. Usted nunca se ha pensado cómo el llamado de Jeremías logró llegar a las naciones. Porque cuando Jeremías vivía no habían tantas naciones como hay ahora. Pero ya Dios hablaba de naciones en la Biblia porque él sabía cuántas naciones iban a haber. ¿Sabe cómo se cumplió? Porque Dios sabía que Jeremías iba a escribir un libro. Y a través de este libro él iba a llegar a las naciones. Aunque ya no está vivo, a través de la Biblia y del libro que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, él está llegando a las naciones. Hay gente que está escuchando de la vida de Jeremías y está entendiendo que Dios los está llamando. Ay, cuando Dios te da una palabra, la palabra de Dios se va a cumplir. Y cuando Dios te dice que vas a llegar hasta cierto lugar, hasta ese lugar vas a llegar, aunque tú no lo veas. Lo que le quiso decir a Jeremías, yo te destiné. Y te destiné para un propósito grande. Santo Señor, oh Dios. Todavía la palabra profética de Jeremías se escucha. Santo Señor, oh Dios. Miren cómo empieza diciendo esto. Empieza, ¿dónde está la persona que toca piano aquí? Ven, varón. Que esa es la señal que yo tengo que estoy terminando. Si tú no tocas el piano, yo sigo aquí. Vive Dios. Ahí es un tesoro. Yo no vine a hablarle a tus pies, vine a hablarle a tu corazón. Aleluya. Escucha bien. Escucha bien. Lo dio por profeta a las naciones. Lo destinó. Hay gente que dice, yo soy predestinado. Y vive la vida como quiere. Porque ellos dicen que son predestinados y que a la vez que van a terminar salvos. ¿Eso es lo que dicen ellos? De seguro que no. Dios destina a la gente. Sí. Porque cuando usted analiza esto, tratando de pensar como Dios, usted se da de cuenta que ya Dios sabe quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan. Perdone por cortarle la burbujita esa que tenía. Ya Él lo sabe. Pero eso es un tema que nosotros no cabemos, porque si nos metemos nos ahogamos. Porque nosotros no tenemos esa mentalidad de Dios. Para Él decir, ¿saben cuál es tu final? ¿Cuál es mi final? Lo único que sabe nuestro final es Dios. Entonces, ¿cómo Dios se glorifica en la vida de los hombres? A través de su trayectoria. De la manera en que tú vas tomando decisiones. Es lo que va definiendo en tu vida que Dios tiene algo contigo. Tus decisiones determinarán cuán lejos tú llegas.
Porque hay gente que ha decidido no hacer nada y eso es lo que obtiene. Nada. Pero hay otros que han decidido hacer algo. Yo me acuerdo que cuando yo tuve ese encuentro y ese bautismo y esa unción se apoderó de mí, lo primero que yo hice fue hablar con el presidente de Caballeros, que para aquel entonces tenía 60 años, y él y un grupo de hombres subían a un monte a orar. Y yo lo primero que le dije al presidente de ese caballero, le dije: ¿usted cree que yo puedo ir con ustedes? ¿Sabes cómo son viejos de antes? Me miró de arriba abajo. ¿Y tú crees que tú puedes aguantar? Porque aquí no hay dona, ni café, ni llamar a papi. No. Y yo le dije, como estaba en ese fuego, ¿sabes? Claro que sí. Y me acuerdo que me dijo: tal día nos vamos. Mi primera experiencia en un monte. Cuando llegamos al monte, ahora los montes están como que hasta con aire acondicionado, aquel tiempo no. Cuando llegamos al monte, eran 4 cocos ahí. Y todo estaba lleno de piedra. Y él no dijo nada. Ellos llegaron allí. No había radio tampoco. Y se tiraron a orar. Yo era el único que estaba de pie. Y bueno, parece que es tiempo de orar. Me tiró a orar. Oiga, me llegamos a las 6 de la mañana. Yo le voy a decir algo. Yo estoy en la presencia de Dios. Eran las 4 de la tarde y esa gente no se había levantado de ahí. Ya yo no sabía qué posición ponerme. Se acostarme, pararme. No sabía. Yo lo único que decía, yo empecé buscando a Dios y terminé diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a hablar? Por favor, desconecta esa línea que esto está aquí. Desconecta esa línea porque misericordia quiere y no sacrificio. ¿Ah? Oye, hasta que él se puso de pie. No, todos se pusieron de pie. Entonces se sentaron a leer la Biblia. Aleluya. Oye, llegó la noche otra vez. Llegamos de noche y llegó la noche otra vez. Vive Dios. Entonces cuando ya nos fuimos, entonces él me dice: ¿tú estás atrevido a venir otra vez para acá? Yo decía en mi mente: Dios mío, yo creo que yo en casa. Yo en casa creo mejor que aquí. Pero como ese impulso, claro que sí vengo. Dios mío, yo pensé: Señor, ¿cómo le digo que no voy a ir? Pero seguí yendo. Seguí yendo. Yo no sé, pero comencé a coger condición. ¿Sabes lo que coger condición? Me empecé a coger condición. Entonces era yo el que clamaba allí y empezaba a abrir la boca y a clamar allí. Y entonces ahora empecé a subir hasta solo al monte. Aunque ellos no iban, yo iba solo. Ahora la solda aquí la boca. Porque cuando Dios tiene algo contigo, lo que va a definir hasta dónde vas a llegar son tus decisiones. Si tú le dices sí a Dios, Dios te va a decir sí siempre. Aleluya. Oiga, me empecé a tener unas experiencias gloriosas en ese monte. Santo Señor. No predicaba. Todavía no predicaba. Yo tenía unas experiencias en el monte. Me acuerdo un día en el salón de clase, en la clase de inglés. Yo tenía ya 16 años. Y en la clase de inglés yo empecé a sentir a Dios. Óigame, yo le puedo hablar de esas experiencias porque las viví. Y yo creo que había una compañera al lado mío y a mí se me salieron 2 o 3 lenguas. Y ella me dijo: ¿qué tú dijiste? Yo le dije: Dios está aquí. Que Dios está aquí. Yo no lo veo, Dios está aquí. Oye, empecé a hacer, yo me tuve que ir para el baño. Después comenzamos a hacer en la escuela superior. Le dijimos a los principales: nosotros queremos hacer culto en la corriente de la escuela. Nos permite a la media hora de noche. Vamos a hacer culto. Ok, empezamos el primer día a hacer culto. 4 o 5, 6 o 7 de diferentes iglesias. Y empezamos a dar culto, a cantar y a predicar. Óigame, pero hubo un día que allí se manifestó Dios. Hasta los maestros se metieron en la glorieta. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Porque cuando el poder de Dios cae, oh gloria a Dios, el que no ve, empieza a creer. El que no quería, comienza a querer. El que no deseaba, ahora desea. El que no corre, ahora corre. El que no sentía, ahora lo siente. Santo Señor.
crecer, porque me casé muy joven. Y me acuerdo, el hijo mayor mío de los varones, que estuvo aquí con ustedes, que él llegaba a la iglesia con 4 años, se sentaba al frente y él alababa a Dios. Donde quiera que iba conmigo a predicar, y yo llegaba y me arrodillaba por la parte de atrás y me decía, papi, voy para el frente. Ella estaba al frente. ¿Y quién era el padre de ese niño? Vive Dios. Y empezó a pasarse con las adoradoras. Entonces había un grupo, que eran los que dirigían los domingos, y él estaba ahí. Y cuando el poder de Dios caía ahí, él decía que lanzaba, haciendo lo mismo que hacía todo el mundo. Y así pasó, de 4 años a 6 años. Y ya eso como que me estaba diciendo, este muchacho lo voy a sentar acá atrás para que no están haciendo esas cosas. Era como uno como padre se pone como que medio alto. Y yo me acuerdo que un día él empezó a danzar y yo no le pude gozar porque yo lo estaba mirando. Porque yo no quería que él hiciera eso por hacerlo. Yo quería que él aprendiera que era serio. Y me acuerdo que iba para allá para darle fuego. A cogerlo, para llevarlo para el baño y decirle, deja tal. Y me acuerdo que el Espíritu de Dios, yo sentí como una mano en el pecho que me dijo, no te atrevas. Vive Dios. No te atrevas que yo voy a hacer algo con él. ¿Sabes qué? 2 domingos después, con 6 años, cayó un poder de Dios tan fuerte y el Espíritu de Dios me permite, amén, ver ese momento cuando el poder de Dios cayó sobre él y aquel muchacho comenzó a danzar y toda la iglesia cayó con una bendición. Y he comenzado a ver lo que Dios tiene. Ya no soy aquel joven, ahora estoy en una etapa adulta. Pero vi hace un mes atrás, hace 3 semanas atrás, predicar a mi otro hijo que tiene 15 años. Mira cómo se ha ido. No sé quién salió. Es el presidente de los jóvenes ahora. Y predicó un mensaje que si yo hubiese sido impío, hubiese convertido esa noche. Porque me acuerdo que también tuve una experiencia con él, porque ese era Dios mío. Ese era Dios bendiga a ese muchacho. Desinquieto como el solo. Y me acuerdo que un día lo puse aquí al frente de mí y lo aguanté. Y el Señor empecé a pasarle la mano, Señor, dale algo a este muchacho porque no me estoy gozando este culto. Señor, no sé, dale sueño, que se acueste ahí a dormir. Y como se llama Samuel, tú sabes, el Señor como Samuel, acuéstalo en el templo. Y me acuerdo que orando así por él, empecé a clamar con él y empecé a sentir a Dios y Dios me dijo, lo voy a levantar como un predicador. Porque dieron 5 años. Han pasado 10 años, pero ahora yo estoy viendo lo que Dios me dijo 10 años atrás. Y hace como 2 años mi otro, que tengo otra hija que tiene 11, va para 12. En un culto de liberación que hicimos en la iglesia, hicimos una cadena de fuego para todo aquel que quisiera el bautismo del Espíritu Santo. Ella pasó quizás con 9 años de edad, óigame, y el poder de Dios cayó sobre ella. Y ahora en los cultos, a veces estamos predicando, o el poder de Dios, y yo la veo como esa muchacha empieza a danzar. Y yo digo, esto vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Y tengo otro de 8 años. Esa es mi copia, esa es la copia mía. Y hace como 3 meses predicó un mensaje en la iglesia en un culto de niños que yo decía, Dios mío, ¿y yo dónde este muchacho está sacando estas cosas? Ni el Matthew Henry, Dios mío, ¿dónde este muchacho está aprendiendo estas cosas? Y trajo un mensaje, mire, como de 40 minutos, niño, como de 40 minutos. Y yo dije, esto es lo que Dios me dijo a mi vida cuando cada uno de ellos fue naciendo. ¿Sabe qué? El propósito de Dios se va a cumplir. Y hay 3 características del propósito de Dios que se van a cumplir. Una, el propósito de Dios es indestructible. Dile que está a tu lado, nadie puede destruir el propósito de Dios. Dile que está a tu lado, nadie puede destruir el propósito de Dios. Nadie, si no, pregúntale a Pablo, que cuando estuvo 2 años en la cárcel, 2 años, para después apelar frente a César, y luego que apela, entonces
lo mandan para Roma, porque se le apareció al ángel en el capítulo de Hechos 23:11 y le dijo: como has testificado en Jerusalén, así vas a testificar en Roma. Pero pasaron 2 años para que la apelación de su caso la vieran. Entonces cuando la ven, lo trasladan para Roma, lo meten en una embarcación, y cuando se mete en la embarcación se forma un viento llamado Euroclidón que quiere derribar la embarcación, y la Biblia dice que aquella embarcación se hizo pedazo. En esta hora se hizo pedazo, y a la tercera vigilia habían pasado 2 semanas, y a la tercera vigilia se le aparece el ángel de nuevo y le dice a Pablo: no temas, Pablo, porque ninguno de ellos se va a perder, pero como vas, aleluya, testificado en Jerusalén, es necesario que llegues a Roma. Mira que está a tu lado: el propósito de Dios es indestructible. El propósito de Dios es indestructible. El propósito de Dios es indestructible. Y como si no pasara nada, cuando llegó a una isla llamada Malta, que la gente que vivía en esa isla le decían los naturales, y que no los trataron, y que los trataron con no muy poco humanidad. Pero la Biblia dice que Pablo, porque es que todo aquel que tiene propósito siempre está haciendo algo. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Echándole ramas secas para que el fuego, porque dice la Biblia que hacía frío y llovía. La pregunta que le vuela la cabeza a los exégetas es: ¿de dónde sacó las ramas secas si todo estaba mojado? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero ¿sabe dónde se encuentra la rama seca cuando hay frío o lluvia? En la presencia de Dios. Y él empezó a meter las ramas secas para que el fuego no se apagara y lo mantuviese caliente. Pero una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Esa víbora se llama Venus. Usted la historia. En esa isla había una víbora que medía 3 pies de largo. Víbora y serpiente no es lo mismo, si usted no lo sabía. Son primas, pero no son humanos. Señor Dios. Y aquella víbora tenía la capacidad de brincar. Pero aquella víbora tenía un veneno que duraba 7 minutos en el sistema del hombre para que el hombre se muriera. 7 minutos, qué cosa más extraña. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? 7. ¿Cuántos gramos aquí? ¿Usted está entendiendo aquí? Y aquella víbora, cuando picaba, a la misma vez que se agarraba, se prendía de la mano, picaba. Y dice la Biblia que Pablo, sacudiéndole el fuego, yo le voy a preguntar: Pablo estuvo en la cárcel, Pablo poco pierde la vida en un naufragio, y ahora una víbora lo quiere matar. ¿A quién perseguían todas esas cosas? ¿A Pablo o a su propósito? Aleluya. A Pablo, a su propósito. Para el momento que le suceden esas cosas a Pablo todavía le faltaban algunas epístolas de escribir. Habían cartas que todavía no habían sido mandadas. Pero Satanás quería destruir a Pablo. Él decía: si mato a Pablo, mato su propósito. Pero parece que Pablo tenía un conocimiento, porque sacudió a aquella víbora, empezó a sacudirla, y cuando la sacudió la lanzó en el fuego. ¿Sabe qué? Hay 2 maneras de matar una víbora: una cortándole la cabeza, y otra desmembrándole su hueso. Y Pablo lo que hizo fue desmembrarla, la partió por dentro, la hizo pegar. Aleluya. Cuando el diablo te viene a atacar, no te vayas huyendo, no te vayas corriendo, a los pedazos en el nombre de Jesús. Vean 2 ahí, vamos a terminar con esto. Gloria a Dios. Aleluya. Los que sabían, después de todo eso, los naturales se quedaron mirando a Pablo, porque había una diosa que se llamaba Justicia. Por eso dice: ni la justicia nos deja vivir. Pero esa era la diosa de ellos. Vive Dios. Ellos decían: la diosa de nosotros lo quiere matar. ¿Sabe qué? Cuando sacudió la víbora, yo pregunto, ¿verdad? ¿Qué será más peligroso? ¿La picada o el veneno? Vive Dios. Aleluya. Aquí no hay nadie experto que una víbora los pique. Usted ve, no hay nadie aquí. Porque a veces nos cuidamos de la víbora, pero no nos cuidamos del veneno. Porque la víbora quedó muerta frente a los ojos de Pablo. Pero por la sangre de Pablo estaba corriendo un veneno que en 7 minutos iba a caer muerto. Santo Señor. Vive Dios. Los naturales dijeron:
pronto se comienza a hinchar, porque la reacción era hinchazón, y pronto se cae al piso y se muere. Santo Señor. Si ellos tuviesen este conocimiento, ellos pudieron haber contado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Se está acercando la muerte de la 6 minutos. Santo Señor. Cuando llegó a 7 y el apóstol Pablo no se caía. ¿Sabe cuando ellos se sorprendieron? Cuando pasó un largo tiempo y el apóstol Pablo no se caía al piso muerto. Vive Dios. Porque yo les digo a ustedes que el propósito es indestructible. A nosotros nos pueden destruir, a nosotros nos pueden hacer caer, pero el propósito de Dios no se cae y sigue caminando. Pero el apóstol Pablo, al no ver que se cayeron, dijeron: este hombre es un Dios. Este hombre tiene lo que ellos quisieron decir, lo que pasa es que ellos eran naturales. Ellos dijeron: este hombre es un Dios. Pero si llegan a ser otras personas, dicen: este hombre tiene algo por dentro que no lo deja caer al piso. Este hombre tiene algo por dentro que no lo deja que se caiga al piso. Mira que está a tu lado. Hay algo que tú tienes que el diablo ha querido destruirte, joven. Hay algo que tú tienes que el diablo ha querido matarte, pero todavía no lo ha logrado. Oye, si lo van a ver, lo que se oye, que yo no olvidé. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Que no deja que el diablo te acabe. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Que no deja que el diablo te destruya. Que cuando dice no puedo más, el fuego se te mete por dentro. Que cuando dice ya no aguanto más, el poder de Dios vuelve y te toca. Ay, Dios mío, levante esa mano y adora a Dios. Dile que está a tu lado: el propósito se va a cumplir. 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 No es lo difícil, no es lo imposible. En eso se va a glorificar Dios. Yo siento a Dios aquí. Yo siento que hay gente aquí que piensa que su propósito se murió. Pero yo tengo noticias para ti. Tu propósito no está muerto. Tu propósito está a punto de ser levantado. Tu propósito. ¿Alguien puede alabar al que vive? Una la celda, vivo la celda. Hay un propósito dentro de ti, Señor. Hay un propósito dentro de ti. 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 Que parece que está muerto, pero no está muerto nada. Que parece que no brinca, pero lo va a brincar ahora. Que parece lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer ahora. Nada, lo que Dios va a hacer contigo. Alguien que levante la mano, alguien que adore a Dios, alguien que se ama, alguien que alabe su nombre. Alguien que adore el nombre de Jesús, aleluya. Quita el choque. Alguien tiene que empezar a alabar a Dios, porque dentro de ti hay un propósito. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Que esta noche, que ese propósito no se muere, que ese propósito sale la vida. Ay, a su vida, Dios. Ay, a su mano. Hoy llegó la saturación de Dios a tu vida. Siento a Dios aquí, ¿eh? Yo terminé de predicar. Si ustedes van a separar estos días para Dios, les tengo noticia. Dios también se ha separado estos días para ustedes.
Dios va a estar aquí contigo, tratando contigo, haciendo algo en tu vida, demostrándote que tiene propósito contigo. Batallas hay duras. Yo espero que tú hayas entendido este mensaje hoy. Para que esa batalla no te gane. Grande es el amor de Dios y el poder de Dios también. Qué cosas que Dios me está dando. Tengo que decírselo. Una se la voy a decir, no voy a tomar el micrófono. Con el tiempo uno aprende muchas cosas. Rejones aquí que Dios los está separando. Santo Señor Dios. Aprende algo. No se trata de la multitud. Santo Señor Dios. Los mayores milagros de Cristo, los más grandes milagros los hizo con poca gente. Santo Señor Dios. Un niño le trajo una canasta y con eso le dio de comer a 5,000 personas, no contando las mujeres y los niños, que posiblemente aquí habían sobre 15,000 personas reunidas. Ven aquí, ven tú sin tú, Dios, venga, un poquito. ¿Cuánto tienes? 14. Hay algo que le agrada a Dios de ti, tu simpleza, lo simple que eres. No alarga mucho, eres simple. Esa simpleza Dios la va a usar en tu vida. Hay un trato de Dios contigo, ya está pasando. Este trato, ya Dios está hablando a tu corazón. No estás escuchando una voz, pero estás escuchando cómo Dios habla a tu corazón. Hay cosas que Dios te manda a hacer, pero no las haces. Eso es, Dios quiere que tú ganes confianza con Él, porque va a usar tu vida de una manera especial. El trato de Dios contigo, levanta tus manos. Escucha bien. El trato de Dios contigo es que hay unos sueños. Sueñas. En esos
sueños Dios revela. Dios te habla. Dios trata contigo. Y Dios te quiere levantar en este año. Mira, en este año te quiere levantar Dios. En este año Dios quiere levantarte. Levantarte. Y que lo que está dentro de ti como un volcán comience a erupcionar. Y que ese fuego que está dentro de ti ahí, porque hay un fuego dentro de ti. Hay un fuego y hay un deseo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Sigue ese deseo del Espíritu, sigue ese deseo del Espíritu. Tu cuarto se va a convertir en tu monte. Oye bien lo que te digo, tu cuarto se va a convertir en tu monte. Tú vas a santificar tu cuarto para Dios. Será un lugar de experiencia. Será un lugar donde la voz de Dios hablará contigo. Será un lugar donde Dios te dará sueños por la noche y te levantará a clamar. Será un lugar donde Dios tratará. Será un lugar donde Dios dará mensajes. Mensajes vienen para ti. Mensajes del cielo. Cuando comiences a leer la palabra, cuando comiences a leerla, vendrán mensajes. Y el Espíritu Santo revelará lo que tiene para ti. Revelará lo que tiene para ti. Ay, Dios mío, declárame a Dios a ti. Una revelación de hoja. No tiene grandes cosas. ¿Cuáles son los padres de esta muchacha? Los padres. ¿Cuáles son los padres? En este año Dios quiere comenzar con él. En este año Dios quiere comenzar con él. Pastor, en este año Dios quiere comenzar con este muchacho simple, tímido, pero Dios va a hacer algo con él grande, algo grande, porque hay un fuego que ha estado dentro de él, pero que no se ha manifestado, pero que dentro de él ahí corre algo, corre un calor, corre un fuego. Ese fuego Dios quiere que salga. Y cuando sientas a Dios no te detengas, y cuando sientas a Dios no te pares, y cuando sientas a Dios levanta la mano, y cuando sientas a Dios algo, y cuando sientas a Dios te haga Dios te usa. María, aloha. ¿Dónde viene en esta hora? Ahora alguien en esta noche. ¿Quién es nadie apartado? ¿Verdad que no? Porque si ves a alguien apartado aquí, este es el día para que te arrepientas y te conviertas. Y diga, Señor, yo voy a buscarte en espíritu y en verdad. Dios no vino a buscar perfectos, Dios vino a buscar gente que quiera saber de Él. ¿Habrá alguien que quiere saber de Él? ¿Habrá alguien que quiere saber de Él? Si no, yo quiero orar. Si hubiese alguien que quisiera orarnos por usted después de este mensaje, porque yo no voy a preguntar si Dios le habló. La pregunta no se hace. Yo sé que Dios nos habló. Si hubiese alguien que necesita la oración, yo pase aquí en este día, pase aquí en estos minutos, yo voy a orar por usted. Confíe que la palabra de Dios ya hizo un trabajo que un hombre no puede hacer. Y que esta palabra va a estar para siempre dentro de su corazón. Gloria. Dios no va a permitir que vuelvas atrás. No lo va a permitir. Este
cambio que tú has decidido hacer va a ser para siempre. Y Dios ha venido arreglando muchas cosas que estaban al borde de una destrucción. Pero yo veo que el Espíritu de Dios se mueve dentro de su casa. Pero veo unas guerras, veo unas batallas, hay opresión. Pero esa opresión, mujer, no significa que Dios no está ahí. No significa que Dios no está en tu casa. Dios está en tu casa. Lo que pasa es que Dios está limpiando hasta su casa. Gloria a Dios, aleluya. Dios está haciendo una obra poderosa en su casa, en el centro de su hogar. Porque Dios está buscando darle una limpieza a este oro que le ha escogido. Gloria a Dios. Dios mío. Para que no tengas duda, mujer. Dios está en tu casa. Hoy la presión de tu pecho se va a ir. ¡Dama! Hoy se va a ir esa presión. Y vas a entender que Dios tiene el control. Que lo que está pasando es parte de lo que Dios va a hacer con ustedes. Dios va a hacer cosas con ustedes, cosas con ustedes, cosas con ustedes. Que ya está comenzando a hacer cosas con ustedes. Oh, en áreas que no se ven, pero están Dios moviéndose ahí. Hoy el poder de Dios los va a cubrir. Hoy el poder de Dios va a venir sobre ustedes de una manera poderosa. Hoy el poder de Dios va a venir sobre ustedes porque hoy Dios certifica una vez más que solo Él lo pudo hacer. Hay unas experiencias, tienes experiencia, mujer. Yo veo unas experiencias que tú estás teniendo. Mira, experiencia con demonios. Aruru Basaya, Uruta Ramahai, Ándole Basaya, no tengas temor. Jehová te va a meter en un mundo espiritual. En un mundo espiritual, porque hay almas que hay que arrebatarle al diablo y Dios lo salvó para este tiempo. Ustedes, ¿cuánto levantan su manita y alaban a Dios Padre? Pura Basaya, toca tu vida. Por el nombre de Jesús. Cuenta con mano que contigo Jehová, Dios de gloria. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer? Dios te va a enseñar en los próximos meses lo que Él es capaz de hacer. Recibe ese toque de Dios ahora. Recibe ese poder de Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.